Para los que no vinisteis la semana pasada, simplemente quería comentaros rápidamente que el cursito este, que son 3 días, lo que hemos hecho ha sido la semana pasada presentar lo que era la sábana santa, más o menos a ojo, ver dimensiones, que se podía ver, tal, todo esto. Y luego estuvimos comentando toda la parte de la historia, por donde había estado pasando supuestamente, según los indicios que teníamos, por lo menos hasta la Edad Media, porque a partir más o menos de la Edad Media ya más o menos está bastante claro por dónde estuvo. Entonces, a partir de ahí estuvimos viendo también desde el punto de vista de la arqueología cosas que se habían descubierto tanto por los escritos históricos como por algún tipo de excavación en el que se habían encontrado una única prueba de cómo se había clavado a un crucificado. Entonces, a partir de allí y un poco a estos escritos, pues hemos hecho una presentación de cómo se ve o cómo era la crucifixión. Todo esto es necesario, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver, el día de hoy, desde el punto de vista de la ciencia, sobre todo nos vamos a centrar en la parte de medicina forense y a ver si me da un poquito de tiempo para ver la parte de microscopía electrónica. Entonces, vamos a ver, como si hiciéramos el programa este de CSI, ¿os suena? El programa este de la tele que van y buscan a ver cómo fue la muerte, a ver de indicios y tal. Bien, pues todos estos son médicos forenses. Entonces, a partir de lo que se conoce de medicina y de lo que se conoce de cómo se degrada un cadáver, pues vamos a ver esto, cómo se manifiesta en esta sábana y si se puede deducir que esto que aparece aquí en esta sábana corresponde a las narraciones de los evangelios o a lo que se supone que debían hacer en el Imperio Romano en aquella época. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que podamos adelantar, adelantaremos, y el resto de la parte de fotografía, arte, la parte de física, física nuclear y demás, y algo de legislación, lo haremos ya el próximo día 24, ¿será? O 23, no sé, el próximo jueves. El jueves que viene, ¿vale? A las 6 estaremos aquí, ¿vale? Entonces simplemente eso, hoy vamos a ver esta parte de aquí. Vale, pues empezamos con la parte de medicina y empezaremos con la parte del análisis de sangre. Bien, como estamos haciendo este ciclo desde el punto de vista o desde la capilla de la adoración perpetua, pues en este punto en concreto que vamos a ver ahora de la sangre, a mí me gustaría comparar esto con lo que se sabe desde el punto de vista científico de los milagros eucarísticos. Con independencia de que creáis o no en ellos, vamos a ver qué se ha descubierto en ellos y cómo esto concuerda con lo que hay en la Sábana Santa, a partir de los análisis que se han hecho. Y haremos un pequeño análisis estadístico para que os hagáis una idea de más o menos cuál es la probabilidad de que esto sea falso. ¿Sí? Pues vamos allá. Bien, esto sería una microfotografía de las hebras que forman la Sábana Santa, cómo están tejidas entre sí. Para que os hagáis una idea, fijaros que esta fotografía es de una reliquia que se supone que tiene 2000 años. Y fijaros esa sangre, lo fresca que está, o la apariencia que tiene de fresca. Bien, ¿qué se ha observado aquí? Es una sangre de tipo humano, no es sangre animal. Es una sangre que está coagulada. Es una sangre que es tanto de tipo arterial como venosa, es decir, se ha producido los dos, una rica en oxígeno y otra pobre en oxígeno. Hay en las manchas de sangre suero alrededor y albúmina, que la albúmina sabéis que es la proteína que aparece dentro de la sangre un poco para darle esa consistencia, esa densidad que necesita para poder fluir. Bien, está confinado por estudios de diferentes años y de diferentes centros de investigación. Hay también presencia de piel humana en un área de una uña herida en los pies. Entonces parece ser que ahí ese tipo de células podrían ser de la persona que estuvo allí. Ahora bien, teniendo en cuenta toda la historia que se supone que ha pasado, la cantidad de extensiones que han ocurrido, la cantidad de corridas que ha tenido intentando ocultarla y tal, pues la cantidad de manos que han pasado por ahí no se sabe muy bien de quién podría ser. Bien, las manchas de sangre están formadas antes de la imagen de la persona que estuvo allí. Es decir, esa famosa imagen que aparece, que ya veremos esto cómo se puede ver, qué hipótesis hay para poder crearla, eso está sobre el lino y corresponde a quemadura de lino. No aparece pigmentación ni aparece nada de esto. Lo que aparece es una quemadura.
Por lo tanto, si antes sobre el lino se ha depositado sangre, el procedimiento de quemadura quemó esa sangre que estaba allí y por lo tanto esa sangre se vaporizó o se perdió y por lo tanto sobre la sangre no aparece esa imagen. Por lo tanto, esa deposición de sangre se hizo antes de la imagen que aparece en esa sintonía. ¿Sí? Bien, aproximadamente el cuerpo estuvo en contacto con el lino entre 30 y 36 horas. Es decir, sería como día y medio, más o menos. Por lo tanto, el cuerpo no experimentó la corrupción, es decir, sí que tuvo rigor mortis, porque los músculos se quedan contraídos hasta que finalmente se mueren y entonces se relajan, pero no entró en corrupción. Lo cual concuerda con las profecías, por ejemplo, del Salmo 16, que dice que no dejarás que mi alma en el Seol, esto es importante, mi alma en el Seol, y no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Es decir, se cumple la profecía del Salmo. No llegó a pudrirse el cuerpo. Antes de que entrara en la pudrición, el cuerpo dejó de estar en contacto con él. No hay indicios de esa pudrición. Seguimos. Las manchas de sangre sí que se han analizado, no se sabe el RH, porque por lo visto el RH, yo no soy médico, trabajo en la parte de informática, pero por lo visto el RH no se puede analizar, pero sí el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo es del tipo AB. Aquí os he dejado una información que aparece y un enlace a la Wikipedia para que vosotros mismos podáis comprobar cuál es la distribución mundial de este tipo de sangre. Este tipo de sangre aproximadamente está entre el 2,5 el AB positivo y el 0,5 el AB negativo a un nivel mundial, es decir, estamos en un 3%. Más o menos lo que se estima es que estemos en la población en torno a un 5% de los europeos es de tipo AB y si cogemos la población hebrea suelen estar en torno a un 7 o 8% en Israel. Es decir, que siendo la población mundial un 3%, en los europeos sube un poco y en los judíos todavía sube bastante más. ¿Sí? Bien, entonces, la pregunta sería, si se ha producido un milagro eucarístico, que hay de muchos tipos, pero hay algunos en concreto en los que las sagradas formas han dejado caer sangre o se han convertido incluso en tejidos que luego se han analizado desde el punto de vista forense por médicos especializados, médicos forenses, la pregunta sería, ¿coincide, suponiendo que eso sea real, la sangre de la hostia consagrada con el tipo de sangre que aparece en la síndone? Porque si realmente lo que estamos diciendo es que la sagrada forma es el cuerpo de Cristo, si el mismo cuerpo de Cristo es el que estuvo en la síndone, teóricamente debería ser el mismo grupo sanguíneo. ¿Estamos? Es decir, ¿coincide entre sí el tipo de sangre de los diferentes milagros eucarísticos y coincide con lo que nos dice la Sábana Santa? Pues vamos a verlo. Milagro Eucarístico de Santa María de Buenos Aires, del año 1992, 94, 96. ¿Quién era cardenal en la época allí? El Papa actual. ¿Vale? Entonces, el Papa actual le llegan noticias de que una hostia consagrada se transformó en carne. Ha llegado en el momento adecuado, para crear esa tensión de ¿qué pasará ahora? ¿No? Esto parece... Muy bien, pues vamos. Entonces se transformó esa sagrada hostia en carne y sangre. Entonces, informa al cardenal Bergoglio, que era arzobispo en Buenos Aires, y entonces el cardenal dice, a ver, esto puede ser un fraude, alguien puede haber hecho una broma, a saber qué será, o puede que sea cierto. Vamos a ver qué hay. Entonces, él encarga una investigación a un laboratorio, a un señor que es el doctor Ricardo Castañón. Claro, puedes usar por internet, están los informes, está todo, ¿sí? Entonces este señor analiza la carne y dice, esta carne corresponde al ventrículo izquierdo del músculo del corazón humano. Ventrículo izquierdo del corazón. De una persona de unos 30 años que ha sufrido ese corazón, cuando esa carne que se ha puesto ahí no es un corazón fresco, un corazón, digamos, normal, que se ha acordado de algún muerto que se ha muerto de forma natural, sino que ese corazón tiene vestigios que informan que efectivamente ha sufrido la persona lo indecible y eso ha producido que ese tejido del miocardio, ¿no? Del ventrículo, esté muy dañado.
Dice que sufrió mucho antes de morir, con seguridad muy maltratado y golpeado. Se hace un análisis del grupo sanguíneo. ¿Qué grupo sanguíneo tiene? AB. Como la sábana santa. Por si fuera poco, presentaba glóbulos rojos y blancos y células palpitando y latiendo. Y ojo, al clavarle la jeringa salía sangre. O sea, esto, a mí me cortan un trozo de corazón y lo ponen para hacer un análisis mañana y el corazón está muerto. A los 15 minutos los glóbulos blancos mueren todos. O sea, tú te haces un corte y dentro de 15 minutos analizas la sangre y los glóbulos blancos están muertos. De una persona normal. Los glóbulos blancos estaban vivos. ¿Sí? Bien. En 2002, fijaros que estos son en 92, 94 y 96. ¿Sí? En 2002 se envió una muestra al doctor John Walter de la Universidad de Sydney, Australia. Digo, por si acaso el doctor Castañón. El doctor Castañón, yo qué sé, tuviese algún interés no declarado. Y bien, este doctor confirma que las muestras tenían células musculares, los glóbulos blancos estaban intactos 6 años después, y además, las células musculares pues eran de músculo cardíaco. Bien, en el siglo VIII, fijaros que estamos en el siglo XX, finales del siglo XX. Nos vamos al siglo VIII, y en lugar de estar en Argentina, nos vamos ahora a Italia, en la iglesia de San Francisco del Anciano. Había un sacerdote que estaba dudando de si realmente dentro de la hostia estaba la presencia real de Jesucristo. Esto ha pasado muchas veces, y muchas veces muchos milagros eucarísticos se han producido precisamente para confirmar la falta de fe del sacerdote que no creía que allí estaba consagrando realmente al Señor. ¿Vale? Entonces, en el siglo VIII, ese sacerdote pudo ver un momento de la consagración de la misa que la hostia se convertía en carne y en sangre. Y claro, aquello fue tremendo, ¿no? Bien, Odoardo Linoli, que es profesor de anatomía, realizó un análisis en 1971. Fijaros que todo esto siempre son milagros, siempre son hechos que empezamos a analizarlos cuando el hombre ha tenido suficiente conocimiento para poder entender esto. Y entonces, todo esto lo debéis entender como una especie de mensaje para nuestra época. Aunque esto se produjera en el siglo VIII, que también fue un mensaje para aquella época y para las épocas posteriores. Bien, concluye que la sangre es de tipo AB. Igual que en Argentina, igual que en la Sábana Santa. Bien, la sangre todavía estaba fresca y no contenía ningún rastro de conservantes. Milagro del anciano. ¿Sí? Seguimos. Otro milagro. No voy a poner todos los milagros, sino solo aquellos en los que se ha podido analizar la sangre y se ha podido confirmar desde el punto de vista científico que hay ahí. Bien, pues en Tixla, en México, el 21 de octubre de 2006, una sustancia rojiza fluyó de la hostia consagrada durante la misa. También el doctor Castañón Gómez descubrió que la sustancia correspondía a sangre con hemoglobina, el ADN era humano, es decir, no era sangre de origen animal, y además el grupo sanguíneo también era AB. Quiero decir que si fuera una broma de alguien que coge y se corta un poco para soltar allí sangre o lo que sea, pensad cuál es la probabilidad de que en todos los casos haya ocurrido el caso AB. Luego lo vamos a analizar para que seamos conscientes de qué significa esto. Ahora lo vamos a analizar. Bien, en la Catedral de Orvieto, en el siglo VIII también se produce otro milagro eucarístico, y en el siglo XII otro sacerdote que dudaba de la presencia también ve cómo se derrama de la hostia consagrada sangre sobre el corporal. En los 90 investigadores analizan esta sangre de este supuesto milagro eucarístico y también es AB. En todos los casos, AB. Y en todos los casos, sangre humana. Y si llega a haber tejido, cardíaco. Y muy deteriorado por sufrimiento. Bien, también algunos informes, esto no lo voy a comprobar del todo, pero os lo dejo aquí por si queréis verificarlo, o un día hacemos una charla de una puesta en común, por si alguien ha podido encontrar información y nos la puedes presentar. Señalan que el tipo de sangre que se ha encontrado en algunas imágenes de la Virgen se dice que ha brotado sangre, también es de tipo AB. ¿Sí? Bien, para que os hagáis una idea, si yo tiro un dado y sale el número 6, y tiro otro dado y quiero que salga otra vez el número 6, ¿cuántas caras tiene un dado? 6 caras, ¿no? Desde la 1 hasta la 6.
Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar un dado salga el número 6? Es 1 entre 6 caras, ¿verdad? Y de tirar 2 dados, pues es la probabilidad de que salga 6 en el primero multiplicada por la probabilidad de que salga en el segundo. Es decir, que la probabilidad de que salga sacar 2 seises es un sexto por un sexto, es decir, un 3%. ¿Vale? Bien, pues si tenemos en cuenta que la probabilidad, cogiendo, ya no digo el 3% de la población mundial que tiene la sangre AB, sino solo ya una media en Europa, del 5%, la probabilidad de que en cada caso hubiera sangre de tipo AB es del 5%. Por lo tanto, la probabilidad de que en estos 4 casos que os he presentado sea de tipo AB y en la sábana santa también sea de tipo AB es el producto del 5% por el 5% por el 5%, así 5 veces. Cuando hacéis ese cálculo, os sale este número. Esta es la probabilidad de encontrar una coincidencia de este estilo. Para que os hagáis una idea, es como encontrar una persona concreta entre 3,2 millones de personas. Y entonces, para que podamos hacernos una idea de qué estoy hablando, se me ha ocurrido esta comparativa. ¿Conocéis el Fortnite? El videojuego Fortnite, que juegan a lo mejor vuestros nietos o vuestros hijos o sobrinos. Bueno, pues es una isla que aparece con este tamaño y esto tiene aproximadamente unos 4,6 kilómetros cuadrados, ¿vale? Y esto, solo lo que es la parte de aquí, son esos 4 niveles. Bien, pues, para que os he cogido Catarroja, Albal, Beniparrell y el polígono. Lo he mirado en Google Earth y he trazado el equivalente a este videojuego. Bien, pues imaginaros que cada metro y un palmo hubiera una persona. Polígono, Catarroja, Albal, hasta Beniparrell, hasta el barranco. Del barranco de Manzanasa al barranco de Beniparrell. Y cada metro y un palmo, bueno, colocáis una persona. Y os tiráis en paracaídas. ¿Cuál sería la posibilidad de que acertarais a la persona que estáis buscando? Pues esa es la probabilidad de que se haya producido un engaño aquí. Lo lógico es pensar que no es una coincidencia. Que hay una voluntariedad en esto. Que hay un deseo y una intencionalidad. Es una entre 3,2 millones de posibilidades. Y esto solo con la sangre. Luego analizaremos más cosas. ¿Vale? ¿Nos hacemos una idea clara? ¿Más o menos? Vale, pues lo dejamos aquí y vamos a ver el siguiente. Vale, vamos a ver ahora la parte de medicina forense. Vamos a tocar varios puntos de medicina forense. A ver si arranca. No. A ver si me deja. Ahora. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora, ya hemos analizado un poco la sangre que aparece por allí, y vamos a ver ahora la parte de corona de espinas. ¿Qué es esto de la corona que se intuye que aparece también en los residuos o en las imágenes que aparecen en la sábana santa? Bien, para que nos hagamos una idea, esta es la parte frontal de la cabeza, ¿vale? Esta es la parte occipital, la que tenemos detrás, la parental es la que tenemos arriba, y luego las temporales son los laterales de la cabeza, ¿vale? Estas serían las 4 grandes áreas que tenemos en la cabeza, en el cráneo. Bien, pues hubo un señor que dice, bueno, vamos a ver esto si es como dicen que es. Entonces este señor se va a José Javier Domínguez de la Universidad de Navarra y dice, bueno, vamos a analizar esto, y ve que hay manchas de sangre distribuidas en las 4 regiones, es decir, tuvo no solo por esta parte de aquí, sino también en la parte de arriba, tuvo también estas lesiones. Aparecen unas 50 lesiones provocadas con objetos punzantes sobre el cráneo, y aparece una hemorragia tanto múltiple como un agudísimo dolor debido precisamente a que las terminales nerviosas que aparecen en el cráneo son casi, por su densidad, casi parecidas a las que hay en la lengua. Entonces nosotros tenemos mucha sensibilidad en el cráneo, al igual que tenemos en la lengua, pero por ejemplo en la espalda pues no tenemos mucha sensibilidad, es decir, la densidad de terminaciones nerviosas es mucho más pequeña, ¿vale? Porque no hace falta tener tantas ahí. Bien. Presenta en el cuero cabelludo, en las sienes, en la frente, una inervación muy sensitiva, muy importante, y entonces cuando analizamos un poco las fuentes más fidedignas que tenemos de lo que pasó en la Pasión de Cristo, nos damos cuenta que
en Juan 19 dice: los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza, no alrededor. O sea, no era como una especie de aro alrededor, sino sobre la cabeza. Lo que dice es sobre la cabeza. Entonces, Mateo, por ejemplo, pusieron también sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña de la mano derecha, hincando la rodilla, se burlaban de él y le decían: salve, rey de los judíos. Por lo tanto, la corona no tenía simplemente un sentido de hacer daño, sino sobre todo era la burla, llegando a arrodillarse delante de él para decirle que era rey. Por lo tanto, la corona tenía que ser una corona real. No podía ser una corona normal, tenía que simular las coronas reales. ¿Estamos? Entonces, como lo que queremos es crear la falsedad de que él es rey y burlarnos de él, la corona tiene que tener o seguir la estética de la época. Entonces, vamos a ver un poco, ahora a continuación, cómo podría haber sido esto. Bien, en la Universidad de Siracusa, un señor que se llama Sebastiano Rodante, esto, como dije la semana pasada, si buscáis en escolar.google.com, que es la parte científica de búsqueda en Internet, si buscáis estos nombres, aparecerán los artículos que podéis localizar y podéis leer. Lo que pasa es que la mayoría de las veces están en revistas científicas que están en inglés y demás. Entonces, es un poco difícil, si no tenéis idiomas, el seguirlos, ¿no? Bien, ¿este hombre qué hizo? Dice: bueno, vamos a hacer una prueba a ver esto hasta dónde llega, ¿no? Y dice: bueno, vamos a coger una calavera o una forma calavérica, un modelo de calavera, la vamos a revestir de plastilina de unos 5 milímetros, porque esto sería más o menos lo que tenemos nosotros en el cráneo, de la grasita, la piel y un poco lo que tenemos, ¿vale? Los músculos y demás. Y entonces le dio esos 5 milímetros de espesor, pues para simular esas partes blandas alrededor del cráneo. Y entonces coge y entrelaza ramas de espinos de tipo mediterráneo que aparecen en Siracusa, como una especie de corona burda, porque claro, tened en cuenta que si aquello lo montaron los soldados tampoco, y era para burlarse, tampoco había que hacer una reconstrucción fidedigna, era algo que pareciera pero era rápido, ¿no? Entonces hace una reconstrucción burda, se lo pone en la calavera, le asesta varios golpes con una vara, simulando un poco lo que dicen las fuentes del Evangelio. Y entonces comprueba que, estadísticamente hablando, la experiencia, el daño que se produce en la plastilina que le ha puesto, concuerda con lo que dicen los evangelios, con lo que dice la Sábana Santa. Y aproximadamente observa que las espinas desgarraron ese revestimiento de plastilina en 13 puntos en la parte frontal. Es decir, toda esta parte hay 13 heridas punzantes. Y como te cogieran un clavo y te lo metieran en la parte blanda. Bien, en la parte frontal, hay 20 en la parte occipital, que es esta de aquí. Y luego veremos que en la Sábana Santa, efectivamente, en la parte occipital, es decir, la parte de atrás, hay una gran abundancia de sangre. Lo veremos. Es decir, esto, o haces esta prueba, o a ver cómo a ti se te ocurre pintar esto en un lienzo. En el siglo XXI, si yo no leo este artículo de este señor que hizo esta prueba, a mí ni se me ocurre. Bien, puesto que no se ha grabado la parte lateral del cuerpo, aproximadamente, siguiendo la distribución estadística, él entiende que aproximadamente debieron de haber unas 50 punzadas. Pensad, si alguna vez os habéis clavado en la cabeza una astilla o algo, 50. ¿Vale? El dolor debería ser bastante intenso, porque además la astilla no te la quitaban, sino que la tenías ahí una y otra vez. Y esto llegó hasta el momento de la crucifixión. ¿Y cómo lo sabemos? Pues luego lo explicaremos, ¿vale? Pero imaginaros durante horas y horas y horas los alfileres ahí clavados. Alfileres que ahora veréis cómo son. Bien, las lesiones producidas por el casco o capacete, aquí no se ve muy bien, pero si cogéis la diapo, veréis que esto es como una especie de coronita que hay alrededor, con un Cristo recién salido de la ducha, que no tiene absolutamente ningún daño. Bien, esta no es la descripción. ¿Vale? Esa es la iconografía que nos han pasado, pero no corresponde a lo que aparece dentro de la síndrome. Si analizamos la síndrome, veremos, esta sería, no sé si lo veis aquí, estos serían los pies, la parte de las plantas,
¿vale? Estos serían los pies, estos serían los gemelos, los muslos, los glúteos, ¿sí? Aquí tendríamos la espalda y esta sería la cabeza, ¿vale? Bien, pues si cogemos la cabeza, la parte de aquí, esto sería la parte occipital, es decir, sería esta parte de aquí detrás. Como podéis ver, hay un montón de marcas de sangre, pero una barbaridad. Cogida del pelo. Imaginaos si hubiéramos cortado el pelo, lo que hubiera salido. Porque dentro del pelo habría a lo mejor más. Eso es solo lo que contactó con la síndrome. Bueno, sí, fijaros que probablemente, por lo que dicen los científicos que han analizado esto, posiblemente se lesionó la arteria occipital y algunas venas profundas, con lo cual el derrame de sangre pues, sería más importante. Seguimos. Vamos a ir siguiendo un poco el orden cronológico de la pasión, ¿vale? Por lo tanto, este análisis forense va a ir siguiendo conforme fue la tortura. Bien, se distinguen coágulos nítidamente. La propia corona sirvió también de protección para evitar que el patibulum, ¿os acordáis lo que era el patibulum? Estaba el stipes, que era el palo vertical que se metía en tierra, y el patibulum era el horizontal, que el reo tenía que llevar cargado sobre él hasta el sitio donde era crucificado. ¿Vale? Pues ese patibulum posiblemente evitó que aplastara a estas heridas, posiblemente metería todavía más algunas agujas de estas, de las espinas. Os podéis imaginaros el dolor mientras iba hacia el Calvario. Bien, tampoco se hubieran formado esos coágulos tan nítidos que aparecen aquí si se le hubieran quitado la corona al crucificado antes de hacer o sea, si no se le hubiera quitado la corona antes de toda la tortura. Es decir, esto seguramente se produjeron estos coágulos porque se le quitó la corona antes de enterrarlo. O sea que mantuvo la corona hasta después de muerto. Por lo tanto, al quitarse, fijaros que no había entrado en corrupción, todavía no había entrado en rigor mortis cuando se enterró. Al quitar la corona, las espinas que estaban clavadas, al salir, pues sale líquido y sale sangre. ¿Estamos? Bien, ahí tenemos un análisis con luminiscencia ultravioleta. Es decir, aquí lo que se hace son esas luces que cuando, si habéis estado en algún sitio tipo discoteca o veréis que a lo mejor si sonreís aparece muy blanca la luz, o si ves algo blanco como que brilla, ¿vale? Pues esa luz, con esa luz ultravioleta, se aplica sobre la sábana santa y entonces tiene una particularidad, y es que cuando hay sangre con luz ultravioleta todavía se le puede destacar más respecto de lo que no es sangre. Y aquí tenéis el análisis forense de la cara, donde las partes rojas es sangre. Fijaros una parte muy importante, completamente ensangrentada, todo lo que es la parte de la barba. ¿Por qué tanta sangre ahí? Dejo la pregunta ahí porque luego en la subida al Calvario la contestaré. Aparece también, si os dais cuenta, una especie de épsilon, de una E así con puentes, en la parte de la frente. Hay aproximadamente, ese es como una especie de 3 en este negativo, ¿lo veis ahí? Fijaros también que aparecen marcas aquí, marcas, las marcas aquí también, bigote, y aparece también una marca aquí. Fijaros que esto está puesto sobre la cara. Por lo tanto, ahí, aunque lo veamos a la izquierda, en realidad es el pómulo derecho el que se proyecta con la parte interior de la sábana, ¿vale? Por lo tanto, esto, que lo veáis en la parte izquierda, que corresponde a este trozo de aquí, eso en realidad corresponde al pómulo derecho de la cara. Sí, lo tenéis que invertir, simplemente. Bien, da la sensación, este rasgo que tenéis aquí, que no es un descenso rectilíneo de un hilo de sangre que cae, sino que hace como modificaciones, ¿sabes? Hace como cambios de trayectoria. Bien, da la sensación, claro, no tenemos pruebas de por qué se hizo así, pero los que han estado dándole vueltas
parece ser que encontró ciertos obstáculos en su trayectoria, lo cual podría estar justificado por varias razones. Primero, podía suceder que fueran arrugas en la frente, que debido al espasmo de dolor se quedara la frente contraída y se quedara eso arrugado. Pero claro, con 30 años no sé yo si tú tendrías muchas arrugas. A lo mejor igual puede ser plausible, pero no lo sabemos. ¿Qué podría haber originado también ese cambio? Pues posiblemente las ramas espinosas que todavía estaban allí clavadas y que eso hubiera generado esa variación de trayectoria porque había obstáculos que le impedían caer, por ejemplo. Y también porque a lo mejor eso se debe a movimientos de inclinación de la cabeza durante la pasión. Entonces esos cambios de posición posiblemente originaran alguna salida adicional de sangre que generara distintas trayectorias. Esto sí que se ha analizado, por ejemplo, en la sangre que aparece en los brazos. Y que coincide, por lo visto, con aproximadamente lo que narran los evangelios, que hay unas frases que Cristo suelta en la cruz. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas frases hay contadas en los evangelios? 7. Las 7 palabras de Cristo en la cruz. Bien, pues posiblemente, luego justificaré por qué posiblemente fueran 7. ¿Vale? De acuerdo a lo que se ha experimentado con gente que se ha colgado físicamente. No en la cruz, pero sí en otras circunstancias. Bien, ahí tenéis posiblemente el tipo de ¿cómo se llama? De espina que posiblemente se utilizó. Posiblemente lo que se gastó es una especie que se llama Ciciprus spina Christi, que se conoce allí como está vinculada como a la pasión en la zona, ¿vale? Esa Ciciprus es la que posiblemente se gastara, porque es original de la zona de allí, de Jerusalén y demás. Bien, cuando hablemos de corona de espinas, fijaros que estamos hablando parece que sea ese cerco, porque eso es lo que dice en San Mateo, pero posiblemente estas espinas se entretejieron entre ellas y eso hizo que se pudiera de alguna forma mantener, o posiblemente a lo mejor hubiera hecho falta también alguna cuerda para mantenerlas cogidas a la cabeza, porque fijaros que son espinas que suelen estar rectas, ¿no? Hay que doblarlas para que eso se quede allí, ¿vale? Bien, si analizamos un poco la época, fijaros que aquí, por ejemplo, tenemos el periodo sasaniano, que es el siglo IV en Irán, que es una zona que está al norte de Israel, y allí la gente que tenía poder, los reyes y demás, pues vestían con este tipo de coronas. Ese sería, digamos, los referentes culturales de cuando yo quiero ensalzar al rey y le pongo un ornamento que lo represente, pues la corona real. ¿Vale? Pues la corona real era así. O si os cogéis, por ejemplo, en Egipto, que estaría al sur, los egipcios pues tenían este tipo de coronas, que como veis es una especie como de casquete que se coloca encima. Por ejemplo, aquí tenéis una corona en la Real Asiria, entre 2000 y 3000 años antes de Cristo, y típicamente aquí, por ejemplo, tenéis bajos relieves asirios, donde podéis ver un poco pues, el tipo de coronas. Estoy cogiendo culturas que hay alrededor de Israel, que podrían haber influido en la estética de los reyes también de Israel. ¿Vale? Por lo tanto, uno también pues, se viste como un rey por viendo los otros reyes como son. ¿Vale? Bien, para que os hagáis una idea, fijaros que las grandes montañas a veces producen este tipo de ondulaciones. Es una foto real de un tipo de nube que se produce encima. Entonces, de alguna manera, esta estética pues, está un poco también vinculada a la majestad de la naturaleza, ¿no? Y a ese casquete que se le pone encima. Por lo tanto, ¿por qué os cuento esto? Porque posiblemente, si nos arrodillamos delante del rey para reírnos en su cara, lo pusiéramos en un casquete como el de un rey. Ahí, por lo tanto, la corona que típicamente nos colocan, aquí no está puesta, aquí está el Cristo sin corona en la cruz, allí la realidad es que muy posiblemente hubiera sido mantenida esa corona durante la crucifixión. Bien, esta sería más o menos la posible recreación de lo que podría haber sido ese casquete que le hubieran puesto. Esto es una foto que aparece en el Museo Sindónico de Turín, donde está la Sábana Santa, y es una recreación con las espinas, esta Ciciprus que os he comentado antes, de cómo podría pues, haber sido. Y lo que pasa es que no se ve muy bien, si cogéis las diapos lo veréis mejor, es una especie como de casco de soldado o algo así. ¿Vale? ¿Por qué? Tened en cuenta que tiene que dañar zona occipital, parentales, frontales y toda la parte, ¿sí? Temporal, parental, todo. ¿Vale? Por lo tanto, si tiene que tocarlo todo, tiene que ser forzosamente de casco.
tanto, la típica iconografía de como un aro alrededor, olvídalos. Podéis ir preguntando, ¿eh? Quiero decir, yo voy soltando rollos, si no me decís nada, yo voy... Sí, que no preguntáis nada, no tenéis curiosidad. A ver, seguimos. Vale, continuamos con la medicina forense. Estamos siguiendo un poco la pasión. Hemos hablado un poquito de la sangre, hemos hablado también ahora de la... A ver si aparece. Sí. Bien, fijaros que siguiendo, después de ponerle el casco, bueno, lo que es la corona de espinas, aparece cronológicamente hablando la flagelación, y entonces pues, aquí es donde entra lo que vimos la semana pasada, cómo los romanos hacían la tortura, por qué lo hacían, a quién lo hacían, cuál era el sentido que tenía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues vamos a ver esto. Bien, la flagelación fue producida, de acuerdo con lo que aparece en la Sábana Santa, con dos cuerpos redondeados de aproximadamente unos 12 milímetros de diámetro. Es decir, sería pues como una uña, una bolita, una uña. Pero no era una bolita tal cual, sino que esa bolita era como un peso de estos antiguos, de estos que tenían dos bolas, de estos que salen en las películas antiguas, y estaban unidas entre sí por una especie de barrita. O sea, posiblemente fuera un molde que se fundiera con plomo, o posiblemente fueran huesos tallados, o algún tipo de enlace entre las dos bolas. Bien, los dos cuerpos estaban llenos de aristas y esquinas. Es decir, no eran unas bolas pulidas perfectas, sino que como el objetivo era dañar al reo y causar una gran conmoción en ese reo por la pena capital que iba a sufrir, una pena que podía llevarle a la muerte, obviamente esto no está limpio. Es decir, esto es algo sucio y que no pasa nada si es vasto. Entonces, los cuerpos están llenos de aristas y esquinas y habían dejado señales profundas y nítidas en el cuerpo de la persona flagelada. Entre estas dos bolitas aparece una especie de barrita que producía una contusión superficial que casi no se puede ver a simple vista, pero que cuando haces el análisis con luz ultravioleta y demás aparece porque en esa zona sí que genera a través de la piel la salida de suero sanguíneo en la zona donde golpea, y eso se depositó en ese tejido, y ese tejido luego, cuando se puso en la sábana, pues acabó de sacar ese suero. Bien, como podéis ver aquí, esto sería la sábana santa, y esta parte de aquí son todas las marcas que aparecen, contándolas una a una y marcándolas en el sitio donde aparecieron. Bien, aparecen marcas en los pies, aparecen marcas en los gemelos, en los muslos, en el culo, en la espalda e incluso en el tórax, en la parte de delante, por la parte externa. No dejaron nada. No dejaron nada. El objetivo de esto era escarmentarlo realmente. Y como vimos la semana pasada, era una pena capital. Es decir, esto podía llevarte a la muerte. Pero no lo llevaron a la muerte, porque Pilatos no quería matarlo. Lo dice en el Evangelio. Pensaba que era un hombre justo, no había visto en él ningún cargo por qué hacerlo. Y sin embargo, aún así, lo justició. Pero no lo justició hasta la muerte. Porque no quería su muerte, porque no le veía como algo dañino para el Imperio Romano. Bien, por la distribución de las heridas recibió los golpes posiblemente encorvado, y eso significa que posiblemente estuviese atado a un pilar o a una columna de aproximadamente 1 metro de altura. Claro, luego vamos a hacer un análisis para hacernos una idea de cuál ha sido la gravedad de esta aflicción que le están haciendo a este reo. Y posiblemente estuviese hecho por el flagellum taxilatum, que lo vimos la semana pasada, ¿os acordáis? Que estaban las cintas de cuero, luego estaban las varas, luego estaban los flagelos, luego estaba el flagellum taxilatum, y luego ya no se sabía qué hacer, pues si había que matarlo, pues se le cortaba la cabeza, o se le lapidaba, o ya si era una cosa extrema de decir esto tiene que quedar en la ignominia, pues ya era la cruz. ¿Vale? Esa ha sido un poco la gradación de las penas que había en el Imperio Romano. Bien.
La flagelación es realizada por dos personas o podría ser la misma persona desde un lado o desde otro. ¿Vale? Podría ser. En principio, asumimos que sean dos. Los golpes se distribuyen en forma de abanico por todo el cuerpo de la víctima. No son golpes al azar. Son sistemáticos y con un procedimiento claro. Esto denota que el que lo hacía, lo había hecho más veces, tenía ese oficio y estaba hecho adrede. Y esto lo hace un soldado. Esto lo coges un tío de la calle, y un tío de la calle pues hará como le da la gana, porque no lo ha hecho nunca. Pero esto era una pena impuesta a un rey. Y por lo tanto, esto, según el código romano, lo tenían que hacer los soldados. Y se nota. Plas, plas, plas. ¿Ok? Bien. El radio del abanico converge en la mano de cada azotador y se ha calculado que la fuerza de impacto de cada golpe y la inclinación angular de cada azote, comprobando que los mismos fueron infligidos desde lados opuestos. Es decir, si yo estoy en el lado, si aquí está el reo, está aquí, yo cuando golpeo típicamente sobre la parte izquierda. No, derecha de él, porque estoy a su izquierda. Y si estoy en este lado, pues obviamente cuando golpeo, típicamente, como no quiero errar, si no me alejo mucho, es posible que a lo mejor no le dé. Entonces, como no quiero errar, típicamente golpearé a su lado izquierdo. ¿Estamos? Bien, pues si analizamos las sábanas santas, están así las distribuciones de las marcas. Y típicamente serían unas 120, que coincide con los 40 latigazos de rigor, 3 taxili por cada, o sea, 3 cuerdecitas de cuero, con 3 pesitas, o sea, con una pesita cada una. Y además, si cogemos las marcas, vemos que coinciden y convergen en un punto que es el del látigo. ¿Sí? Ahí las tenéis. ¿Vale? Ahí tenéis lado izquierdo, lado derecho y cómo están dibujados los taxili, cómo se habrían dado para que convergieran en el punto y en el mango del látigo. El número de golpes 120, bueno, no se han podido contar algunos de ellos de los brazos, de los laterales, porque se quemó ese trozo precisamente en el incendio este que hubo en 1532. Por eso ahí no se ha podido, vamos, porque se ha podido medir hasta 120. Bien, fijaros que, por ejemplo, en aquella época los saduceos daban hasta 39, porque tenían miedo de, como la ley de Dios decía que como máximo eran 40, pues obviamente no podían pasarse. Entonces, para cumplir estrictamente la ley de Dios, hacían 39, por si acaso se pasaban o se descontaban. Fueron los romanos los que la azotaron, no tenían toque de golpes, el reo quedaba bañado en sangre y hecho una llaga. El dolor, tanto físico como moral, y la incipiente fiebre que aparecía como consecuencia del trauma recibido, ya no le abandonaría hasta la muerte. Es decir, que a partir de esta laceración tendría una febrícula, posiblemente después entraría en fiebre, habría infección, no estarían muy limpios los látigos, con lo cual en los golpes, pues imaginaros las infecciones, la cosa iba increciendo. ¿Vale? Bien, ahí os he dejado unas imágenes de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, para que os hagáis una idea más o menos de cómo sería. Fijaros que desaparecen golpes en los gemelos y en los muslos. En cuanto, si alguien se ha pegado alguna vez contra una esquina un golpe, ¿cómo se queda? ¿No? De A, ¿no? Bien, pues ese A, imaginado multiplicado por 3, una y otra y otra. O sea, cuando llevas el décimo, te digo yo que te pones de rodillas porque no te aguantas de pie. Por lo tanto, si tienen en los muslos y en los gemelos golpes, ¿qué significa? Que estaba de pie cuando empezó. Y había que atizarle ahí para humillarlo y que cayera de rodillas. Porque no solo se trataba de azotarlo, sino de humillar. Y delante de todos los que estaban mirándolo. Porque si hubiese empezado con la espalda, una vez caes de rodillas, no le puedes pegar en los muslos, no le puedes pegar en los gemelos. Luego, entonces, el orden fue muy parecido a lo que aparece en la película. Muslos, gemelos, te rodillas y te sigo trabajando. Bien, estudios por ordenador han comprobado que la angulación de los reguerillos de sangre y el suero en las distintas partes del cuerpo, y aproximadamente esos reguerillos en la parte dorsal caían hacia los lados con una angulación de entre 100, 90, 70 grados durante el castigo. Y más tarde, ya en la posición sentado y demás, pues caían hacia abajo también. Es
Entonces, claro, que fueron pues, humillándolo, cayendo hasta el final. Y según pues, un poco las revelaciones de la santa esta Emmerich, que dio también esa pasión, un poco fue lo que se basó Mel Gibson para hacer la película, pues un poco sigue esa secuencia que también se ve en la Sábana Santa. De hecho, Mel Gibson utilizó también la Sábana Santa, lo que se sabe de ahí, para hacer la película. ¿Sí? Bien, os animo a que vayáis a la Real Hermandad de la Flagelación del Señor, que está en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, porque hay un señor que se llama Juan Manuel Miñarro, que es el sevillano, que es catedrático de arte, y lo que ha hecho ha sido, a partir del Centro Español de Sindonología, se ha documentado bien y ha hecho cristos sindónicos. O sea, que no son limpitos recién salidos del baño, sino que recogen lo que dice la Sábana Santa. Bien, pues os recomiendo que vayáis al Cabañal y veáis esta parroquia. Ahora en estos momentos, como nos acercamos a la Semana Santa, posiblemente ya esté en la cofradía este Cristo. Cuando entréis a mano derecha, a 1,5 metros de altura, lo tenéis en una esquina, y es este que tenéis aquí. Esta foto está sacada cuando tú te acercas a tu altura, lo ves mirándote aquí, acogido de ese pilón, y luego cuando llegue Semana Santa sacan también a los soldados para el anda que va por ahí. Ahí tenéis toda la flagelación de acuerdo con lo que dice la Sábana Santa. Pues si tenéis curiosidad, queréis ver una reconstrucción de cómo podría haber sido en real. Bien, hay una cosa muy interesante que os lo pongo aquí, que es del año 2002, donde se cuentan los golpes. Aproximadamente estas pesitas deberían pesar unos 40 gramos y hay unos 120 golpes. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, haciendo análisis, por ejemplo, de los deportistas olímpicos, cuando tiran la jabalina, que van corriendo y tal, aproximadamente lanzada a unos 60 centímetros del hombro, la jabalina sale a una velocidad aproximada de unos 28 metros por segundo, para que pueda llegar a esos 80 metros que llegan o lo que sea, ¿vale? Bien, si tú mides un soldado que pesaría 80 kilos, mides el brazo, el mango, los latiguillos estos de cuero, más las pesitas, al final te sale aproximadamente 1,5 metros más o menos, desde el eje del hombro hasta donde golpea la pesa. Bien, pues simplemente haciendo un cálculo como hacemos en bachiller, decimos la energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, pues contamos a qué velocidad podría salir, que cuando tú pegas el latigazo, algunos son tan fuertes que si son muy largos, hace un chasquido. Habéis oído que cuando hace así en el circo, chas, ¿no? Ese chas es porque en la punta rompe la barrera del sonido, que son 1300 kilómetros por hora. Si no tienes un látigo muy largo, no puedes hacer el chasquido, porque la punta no llega a romper la barrera del sonido. Bien, pues cuando cuentas a ese 1,5 metros la velocidad a la que sueltas, el golpe son unos aproximadamente 75 metros por segundo. Entonces sustituimos en la ecuación, aquí he puesto 70 metros por segundo, lo que quiero exceder, y esto sale un equivalente de 98 julios, que esto a mí no me dice nada. Entonces hay que intentar entender esto, ¿qué significa? 120 impactos, aproximadamente esos 100 julios, la descarga de energía que se produjo sobre el reo era de 12 kilojulios, 12.000 julios. Tampoco me dice nada. Vamos a intentar entender esto, en qué consiste. Bien, ¿a qué le suena esto? Parabellum. ¿Os suena Parabellum? Los más mayores. Era una marca comercial ¿de qué? De pistolas, que utilizaba tristemente una organización criminal que se llamaba la ETA. Iban por detrás, te pegaban un tiro en la nuca, estabas muerto, con la Parabellum, ¿vale? 9 milímetros Parabellum. ¿Os suena 9 milímetros Parabellum? Bien, pues te vas a internet y buscas a ver esto cómo está. Y dices, pues mira, un cartucho, la balita es lo que te pega, es esto. Todo lo demás es el cilindro con la carga explosiva dentro. Que eso se queda dentro de la pistola. Sale el gas y el cartucho salta. Lo que te golpea es este trocito de aquí, que esa es la bala, realmente. ¿Sí? Esa bala pesa 8 gramos. Pero sale a una velocidad de 360 metros por segundo. Y eso equivale a una energía de 500 julios. Ahora ya vamos entendiendo un poco más en qué consistía eso de azotar a un reo. Porque cuando yo cojo esta pistola y cada disparo suelta 500 julios, lo que equivale, lo que recibió el reo, son 24 balazos.
la energía equivalente a 24 balazos. Lo que pasa es que como no salía a la velocidad de 360 metros por segundo, no se le clavó dentro y no lo mató. Se distribuía entre todas las pesitas conforme iba andando. ¿Vale? Entonces, pero la energía que recibió es el equivalente a 24 balazos. Para que os hagáis una idea, un púgil, un boxeador de peso pesado, cuando te mete una que te hace el knockout, el KO, esos son 400 julios. Por lo tanto, recibió el equivalente a 30 golpes de dejarte noqueado. Imaginaos, si un golpe te deja inconsciente, tirado en el suelo, 30 golpes de esos, ¿cómo te iban a dejar? Pues eso fue la flagelación. Aproximadamente 1,5 kilos de carne magullada, distribuida a lo largo de todo el cuerpo. En la superficie de la piel, que es la superficie más sensible por terminación nerviosa. Os podéis imaginar, ¿no? Por eso cuando veáis la Pasión de Cristo y veáis cómo cae el reo, vamos, se quedan cortos. Llegaban a la muerte. Son 30 golpes de un boxeador que te deja inconsciente de uno. ¿Sí? Pues esto fue. Lo digo porque muchas veces hacen los cálculos y te parece que no sea nada. Sí que fue muy intenso. De hecho, Poncio Pilato, yo entre comillas no pongo una lanza por él, porque él no quería que matara a Jesús. Y lo que hace fue dar un escarmiento, dejarlo destrozado, para que incluso los propios judíos que querían acabar con Jesús, pues por lo menos, viéndolo cómo estaba, varón de dolores, el ecceomo, aquí tenéis ecceomo, ¿vale? Este hombre, este trozo de carne que da pena, ante quien se aparta el rostro, a ver si tenéis misericordia de él y con esto ya os dais por cansados y podemos salvarle la vida, por lo menos. Es decir, tonto no era el Poncio Pilato. Y además su mujer le había estado cascando, le había estado viendo visiones las noches de antes. Y eso para ellos, para los romanos en aquella época tenía mucho sentido, ¿no? Vale, hemos visto la crucifixión, hemos visto la coronación, la flagelación, no es suficiente, al final se produce una injusticia jurídica y finalmente pues hay que crucificar a este hombre y por lo tanto según la tradición o la regla romana, pues de donde se te da el juicio hasta donde se te tiene que impartir esta tortura, pues obviamente vas tú y te llevas tú además el instrumento de tortura. Vale, pues vamos al Vía Crucis. Los condenados a morir en la cruz, esto estoy escribiendo directamente de los Anales Terceros de Tácito, que es uno de los historiadores romanos de la época. Los condenados a morir de la cruz debían llevarla sobre sus hombros desde donde estaban, desde donde se les había dado la sentencia de muerte, hasta el lugar de la ejecución. Y además iban encuadrados entre 4 soldados, que eso se llama tetradión, mandados por un centurión, que era el exactor mortis. Coincide con lo que decían los evangelios. Fue así, había un centurión y había unos soldados. 4 en concreto. Es lo que marcaba la ley. Además, no se ajusticiaba a la gente dentro de las murallas de la ciudad. Era fuera, siempre en extramuros. Por eso el Gólgota está fuera de las murallas. Bien, la síndrome muestra que el crucificado cargó con un patíbulum. Estuvo atado a los brazos. O sea que el trozo de madera que iba a ser colgado, ese trozo se le ataba con una cuerda para que no pudiera soltarse. Entonces ibas camino del Calvario así. Y detrás el trozo de madera. Y atado en los brazos. ¿Sí? Vale. Colocado transversalmente sobre sus espaldas. ¿Vale? Eso sería más o menos un poco la representación de cómo podría haber sido. Es lo que comentábamos la semana pasada. O sea, no puede haber... vosotros habéis visto las películas, incluso del siglo XX, ¿cómo lleva a Cristo llevando la cruz? Pues veis en forma de cruz y lleva el palo, el estipes, arrastrándolo por el suelo y el patíbulo le va por aquí. Esa es la iconografía, así es como se había pintado siempre. Porque las primeras iconografías aparecen 100 años después de que se aboliera esta aberración.
Por lo tanto, 100 años después ya se había perdido cualquier noticia y conocimiento sobre esto. Ya no se crucificaba a la gente. Entonces, lo que comentamos el otro día, o sea, yo, si hubiese tenido que pintar la síndrome con toda la piedad y con toda la buena intención del mundo, habría pintado aquí posiblemente heridas o alguna contusión por llevar la cruz en una y luego me la habría pasado al otro lado y la habría llevado con la otra. A mí no se me habría ocurrido esto. No la habría pintado así. Bien. Sí. Las marcas de los taxili en la zona de los omóplatos no se han destruido por el rozamiento del patíbulo. Si tú te haces un corte y empiezas con una madera a rozarte, ¿qué le pasa a esa herida? Que los labios de la herida empiezan a destrozarse, a moverse, a profundizar la herida. ¿Cómo se puede, cuando tienes un rozaje en el zapato, si no te lo pones algo, ¿qué ocurre? Que al final se acaba rompiendo, la piel se desgarra, ¿no? ¿Qué haces para que no ocurra eso? Te pones una tirita. ¿Y la tirita qué hace? Evita precisamente que esa herida se desgarre. ¿Qué llevaría encima? Para que eso no ocurriera. Ropa, que luego fue la que se repartieron los romanos. Por eso, esa túnica que llevaban no le rompió, evitó que le rompieran las heridas que tenía allí. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, esto implica, creo, fue un vestido hasta la cruz y la túnica protegió las marcas de esa destrucción. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando tú presionas con 50 kilos esa venda, esa túnica de lino sobre la herida? Pues aquello se quedará con la sangre coagulada y ahí tapando esa herida. Cuando llegas a la crucifixión, ¿qué hacen con tu vestido? Te lo quitan. Os podéis imaginar el dolor. Pero ese no fue el dolor más gordo. Hubieron dolores mucho más intensos. Que ese es gordo, ¿no? Bien, el patíbulo no iba enteramente horizontal sobre las espaldas, sino que iba inclinado hacia abajo por el lado izquierdo y atado a la cuerda que sujetase el extremo izquierdo del patíbulo, no a la pierna izquierda. Es decir, así, y cuando te cogían de aquí, te ataban aquí, para que no pudieras salir corriendo con el patíbulo, incluso suponiendo que tuvieras ganas de salir corriendo, ¿vale? Sino que te tropezaras y te cayeras. Incluso aunque no quisieras tropezarte, te tropezarías y te caerías. ¿Qué es lo que pasó? 2 veces, ¿no? ¿Lo dice eso el Evangelio, que cayó 2 veces? ¿O 3 veces? ¿O 3 veces? Bien, la pierna izquierda de la síndone, por encima del tobillo, se observan líneas o anillos ensangrentados, que suben desde la parte interior hasta la posterior, por delante y por detrás de la pierna. Es decir, una hipótesis de estas marcas, una cuerda anudada. ¿Sí? Además, rozando la piel, pues imaginaros pues, que posiblemente la piel no llegara muy bien y por eso hubiera sangre, o de la sangre que iba cayendo del resto del cuerpo, pues se fuera almacenando ahí. Bien, las piernas habían sido duramente castigadas por la flagelación, por lo tanto esa cuerda abrió de nuevo esas heridas, posiblemente. Bien, hay un profesor que se llama Cordiglia que describe así la situación, más o menos. Dice, sobre el hombro derecho, analizando, esta sería la corona de espinas, la cabeza, estos serían los omóplatos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? De ahí de la parte de la espalda, ¿sí? Podéis ver que además de los golpes que aparecen de la flagelación, aparece como una zona aquí más marcada y otra un poquito menos en esta zona de aquí. ¿Sí? Bien, pues dice que sobre el hombro derecho, y remarco lo de derecho, se observa una vasta zona escorial y contusa, de forma casi rectangular, que se extiende casi algo oblicuamente hacia abajo y hacia fuera de dentro de unos 10 por 9 centímetros. Posiblemente fuera la zona que fuera rozando con el cuerpo por ese patíbulo. Bien, también hay otra zona más o menos igual en esta zona de aquí, a la izquierda, de la síndrome. Bien, dice que ese cuerpo que ha gravitado sobre esas zonas y está produciendo esas contusiones por esta zona y por esta, debería de ser rugoso para poder
rascar de unos 14 centímetros de espesor, como mínimo, no sabemos cuánto de máximo, pero como mínimo unos 14 por la zona que ha rascado. Era móvil, abrasivo, posiblemente fuera el patíbulum, y allanó, deformó y volvió a abrir posiblemente algunas de las lesiones producidas por la flagelación, lacerando los labios de las heridas y produciendo a lo mejor muelas. Por eso esa zona está como más contusionada que el resto de la espalda. Bien, conociendo un poco la talla del hombre de la síndrome, que son unos 1,81 m creo que es, o 82, se deduce que con los brazos abiertos presentaría una envergadura de unos 1,65 más o menos, de punta a punta. Por lo tanto, podría llevar un travesaño con esas características de unos 65 kilos. Unos 65. Para que os hagáis una idea, los sacos de cemento y de arena antes eran de 50 kilos, en los años 60 o por ahí, ¿verdad? Tenemos expertos que nos lo confirman, ¿no? Luego los bajaron ¿a cuánto? A 30, no pasaron por 30 antes, así 25. Y ahora, para que también haya más inclusión con las mujeres y tal, ¿cuánto están? En 20, ¿no? Para que según los estudios de seguridad de higiene en el trabajo, la gente no se lesione cargando sacos. Y pues esto era 65. 3 sacos. Sobre la espalda. Después de las lesiones de la flagelación. Después de toda la noche sin haber dormido. Después del casco encima, que no te lo han quitado. Y tira para arriba. Como veremos después, descalzo. Descalzo. Bien, San Bernardo de Claraval era un místico francés que ayudó a renovar la orden de los cistercienses en el siglo XII, y un día, estando en éxtasis, le pedía al Señor una gracia. Decía: Señor, por favor, dime cuál fue tu mayor sufrimiento que no se recuerda. Y el Señor le respondió estas palabras. Le dijo: tenía en mi hombro, mientras soporté mi cruz en el camino de los dolores, una herida grave, que era más dolorosa que las demás, y que no es recordada por los hombres. Por lo tanto, es imposible que, si no es recordada por los hombres, yo hubiera pintado esto en una túnica. Porque no era recordada por los hombres. Y solo después del análisis de aquí, concuerdan con estas declaraciones. O sea, hay una devoción especial a una llaga, que es la llaga sobre el hombro derecho. El Padre Pío también, sabéis que tenía estigmas, pero había un estigma que no fue confesado hasta el final y que se descubrió cuando ya él había fallecido, que era que tenía la llaga en el hombro derecho. Y como le pasó a Jesucristo, tampoco la hizo pública y no se conocía. El Papa Wojtyla le preguntó cuál le dolía más. Y dijo la del hombro derecho, efectivamente. Que coincide con las declaraciones de Claraval y que coincide con lo que aparece en la Sábana Santa. Coincide, ¿no? ¿Lo dejamos en coincide? ¿Sí? Bien, rodillas. En las rodillas se han encontrado no solo restos de sangre, sino que también hay una arcilla del tipo aragonita que coincide con la que existe en Jerusalén. Por lo tanto, cuando Jesús cayó subiendo al Calvario, cayó de rodillas y obviamente se erosionó las rodillas, se hizo sangre y se llenó la... ¿Qué pasa con los críos, los que hemos tenido críos cuando caen en la arena? ¿Cómo se le queda la herida? Toda ensangrentada y llena de arenita, ¿no? Lo que hay que limpiar. Y pues esto estaba ahí, ahí no le limpiaron las heridas. Bien. No es el único sitio donde aparece esta aragonita. Si yo caigo con 65 kilos de cruz en el suelo, lo siguiente que es, me voy hacia adelante. Por eso la sangre en la barbilla. Por eso la sangre en la barbilla. Se rompió el tabique nasal con abundante salida de sangre. Torcido. Si os fijáis en la síndrome, está torcido el tabique. Roto. Pero no solo es que se rompió el tabique, es que el pómulo derecho se lo fragmentó. Y por eso aparece hundido y con sangre. ¿Se podéis imaginar? ¿Ante quién se vuelve el rostro? O sea, es que esto te lo imaginas y es que da agonía verlo. O sea, imaginaos no solo que te caigas de morros y no puedas poner las manos delante, es que encima 65 kilos que te aplastan de la cruz. ¿Podéis imaginaros?
¿Sí? Bien. Ahí tenéis también, en el Vía Crucis, en el talón, aparece una gran hemorragia de sangre. Y fijaros, luego veremos la parte de, si me da tiempo, porque ya la hora que es, igual aguanto lo que pueda, que se me ha ido el tiempo, disculpad, si no la semana que viene seguimos, y si no nos da tiempo seguiremos, otra más. Bien, entonces, este sería el pie. Entonces ahí aparece el talón con una profusión de sangre, ¿sí? Y luego aquí aparece también una herida, lo que pasa es que no se ve bien en la diapo, con la herida del clavo que la atravesó. Esa herida en el talón, posiblemente junto con toda la sangre que aparece en la parte de la planta del pie, posiblemente fuera debida a ese caminar durante más de medio kilómetro desde donde estaba Pilatos hasta el Gólgota, en una calle que no estaba asfaltada, por supuesto, en aquella época. ¿Sí? Bien, ahí tenéis también en el camino al Calvario, ahí aparece, os he dejado también pues todo el cartílago nasal roto y desplazado, contusiones en la ceja, hinchazón en la ceja izquierda, tiene también regueros de sangre en la parte de arriba, tiene también una contusión en la frente bastante importante, contusiones en el pómulo, fragmentado y hundido por el golpe que se dio, y luego aparte también tiene una contusión en el labio superior, que aparece en este lateral izquierdo, y también tiene una contusión en el mentón. Es decir, se dejó la cara en el suelo. Podría ser también, pero muy gordo tendría que ser para el golpe tabique nasal no, pero para el pómulo podría ser, tendría que ser una vara muy gorda, podría ser. Yo me inclino más a pensar, claro, no hemos estado allí, no lo sabemos, son conjeturas. Yo me inclino más a pensar que fue en la caída con los brazos extendidos. Que pensando 60 kilos de madera que tienes detrás, más tu peso, más tropezando adelante, o sea, es que, vamos, yo, si tenía que romperse en algún sitio, yo creo que eso sería seguro, sería seguro. Bien, ahí tenéis el Cristo sintónico de Manuel Miñarro, que parece pues, bastante parecido a lo que es el negativo de la Sábana Santa. Si lo miráis por internet, está también la cofradía de Córdoba, creo que es. Bien, aquí os dejo simplemente la narración de Isaías, la profecía de Isaías del siervo de Yahvé, un poco para ver si esto realmente coincidía con lo que hay en la Sábana Santa, ¿no? Dice, no hay hermosura en él ni esplendor, le veremos más inatractivo alguno para que lo apreciemos, despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, obviamente, con toda la flagelación, sin contar la crucifixión, imaginaros, experimentado en sufrimiento, como que escondimos de él el rostro, menospreciado, no lo estimamos, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado. Importante, la Sábana Santa está azotado, confirma la profecía, es cierto, o sea, no tenemos ninguna constancia hasta el momento de que alguien haya sido crucificado y previamente azotado, porque era o una pena o la otra, o sea que coincida en la historia de la humanidad un reo que haya sido ajusticiado primero con azotes e inmediatamente con la crucifixión no existe, salvo el caso de Jesucristo, que es una aberración jurídica, eso ya lo veremos el próximo día. Bien, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Vale, pues me quedaría por ver, a ver si, no sé si me da el tiempo, quedaría por ver la parte de crucifixión y la de crucifixión y la de enterramiento, ¿vale? Si queréis, ¿qué hago? ¿Paramos? ¿O 10 minutos, rapidito? ¿Vale? Bien, el próximo día nos centraremos ya en la parte, digamos, de física, microscopía, analizaremos el tema del famosísimo carbono 14, cómo funciona esto, todo lo demás, y algún análisis final, y con eso acabaremos, ¿vale? Vale, entonces, vamos a ver un poquito rápidamente la crucifixión, descuelgue, traslado y entierro.
¿vale? O si no, si me da tiempo la crucifixión, pues el próximo día acabamos con el resto, que la vemos bien, ¿no? Para no estar... Vale. Bien, los clavos que se utilizaron para clavar a Cristo en la cruz no eran clavos de acero inoxidable redonditos preciosos, sino que eran clavos de fundición que se usaban en la época pues para la construcción, que se clavaban bien en la cruz y tenían que aguantar el peso de un reo de 80 kilos. Por lo tanto, no eran cilíndricos, sino que eran cuadrados y con la punta afilada pues para que se clavara bien en la cruz. Entonces, aproximadamente serían de 13 a 18 centímetros de largo por 1 de ancho aproximadamente, de perfil cuadrado, no redondeado, y se le ponía típicamente antes de clavarlo en la carne del reo, se atravesaba con una tablilla para que cuando lo clavaras en la carne y luego lo atravesaras a la madera, la tablilla, que estaba cogida con la cabeza del clavo, impidiera que el reo pudiera arrancarse de allí y salir corriendo, por decirlo alguna cosa, o descolgarse sin querer. Entonces con la tablilla te quedabas ahí atravesado. Vale. En las manos, podéis, aquí tenéis una reconstrucción de cómo serían. Esta es lo que es la sábana santa, lo que comentábamos el otro día. Fijaros en el Cristo aquí arriba, donde tiene, ¿lo veis el láser? Ahí tiene un clavo y ahí tiene otro clavo, ¿lo veis? Bien, este Cristo no es sintónico. Fijaros donde tiene la salida de sangre de la mano. La otra mano no se ve porque la salida de sangre se la cubre la mano derecha, ¿no? Sería la mano... Sí, a derecha. Sí, la mano derecha cubre la mano izquierda. Fijaros que tiene aquí un reguero de sangre enorme. Luego la izquierda también estuvo clavada, aunque no se vea. Bien, esto se clava, este hueco de aquí es lo que se llama espacio de Stott. De Stott es un médico francés que descubrió que había un hueco por aquí, ¿no? Y este hueco es por donde se clavó el clavo en la mano, ¿vale? Que es ese trozo de ahí, que corresponde justo a lo que viene en la síndrome. Es decir, si yo hubiese tenido que dibujar la síndrome con un pintado, yo lo habría clavado en la mano. Pero claro, si lo clavas en la mano, en los metatarsos, lo que ocurre es que esto exactamente son como hilos de huesos cogidos. Entonces, en medio de lo que hay es carne. Luego, si me clavan en la mano, cuando yo estoy aquí descolgando 40 kilos, os podéis imaginar la carne lo que va a aguantar. Y entiendo yo que al principio, los que no lo sabían, lo clavarían así y se les descolgarían los muertos. Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que se hace? Se mete entre esos huesos y los huesos son los que aguantan que el reo no descuelgue. Los romanos entendían que la mano acababa hasta la muñeca. Esto era mano también, la muñeca era mano. ¿Vale? Por eso dice que le clavaron las manos, porque las manos eran precisamente, la muñeca era precisamente parte de la mano, tal como aparece en la Sábana Santa. Es que hay tantas coincidencias, es que es imposible que esto sea una coincidencia. Yo, personalmente, esa es mi convicción. Vale, entonces, hay una herida lateral que tiene un gran derrame de sangre. Este gran derrame de sangre coincide con las características de una herida de punta de corte y que ha cortado la pared torácica, justificando la abundancia de sangre emitida. Pero no solo sangre, sino también plasma sanguíneo que se depositó alrededor del corazón debido al intenso sufrimiento producido por la tortura. Y es lo que pasa muchas veces cuando dice un edema pulmonar. Edema pulmonar no es porque el pulmón no funcione, sino que no funciona el corazón y al no bombear sangre, la sangre se ralentiza, se queda parada y empieza el plasma a fluir al pulmón. Y empiezas a ahogarte en tu propio líquido plásmico. Alrededor del corazón, el corazón se protege también con este líquido. Por eso cuando agujereas, sale a presión este líquido que está contraído por las costillas. Y este líquido, el plasma, ¿qué color tiene? Para uno que no sabe que esto es plasma. Amarillento y saldría junto con la sangre. Desde uno que no sabe de qué va el tema, que está mirando desde lejos, ¿qué dice que sale? Agua y sangre. Coincide con los resultados médicos de una persona de alto sufrimiento en una situación extrema. Seguimos. Ahí tenéis la herida y el derramamiento de sangre en el lateral.
y el lateral derecho. El lateral derecho. Bien, el pilum seguramente sería esta arma de aquí, con la que seguramente los soldados de la época trabajaban, y posiblemente fuera la que le clavaran. Bueno, pues está toda la historia de Longinos y demás, que no voy a entrar ahora. Y sí que confirmo lo que decía Juan en el capítulo 19, que dice que al instante salió sangre y agua, las dos cosas. Bien, también hay una profecía que dice Zacarías, que la casa de David, los habitantes de Jerusalén, derramarán espíritu de gracia y de oración, mirarán hacia mí. ¿Sí? Cuando dice mirarán hacia mí, está hablando, es Dios el que está hablando. Luego, mirar hacia mí, mirar a Cristo es mirar a Dios. Luego, para que aquellos que digan que Cristo no es Dios, mirarán hacia mí. ¿Cómo me pueden mirar hacia mí si yo no estoy allí? Pues porque estaban mirando a Cristo, ¿no? Al que traspasaron, y le orarán como si yo era el hijo unigénito, etc. Por lo tanto, Zacarías ya confirma que ese reo lo van a traspasar. ¿Sabéis lo que pasaba en la muerte de la cruz? Que en la muerte de la cruz tú te mueres por asfixia, no te mueres por gangrena, ni te mueres porque te quedas sin sangre, te mueres asfixia. Y para adelantar la muerte, ¿qué hay que conseguir en el reo? Que esté colgado, que no se pueda levantar. ¿Qué es lo que hace el reo cuando se está asfixiando? ¿Qué es lo que diréis vosotros si tú dices que no puedo respirar? Me pondría de pie sobre los pies, ¿verdad? Con un dolor inmenso. Y además, en el momento que me pongo de pie, me estiro de los brazos y posiblemente roto. Y sangro otra vez. Y vuelvo a generar otro reguerillo de sangre. ¿Vale? Y no solo es eso, sino que como lo que quiero como soldado es que te mueras pronto, ¿qué tengo que hacer para que no te levantes sobre los pies? Romperte las piernas. Por eso los dos ladrones, ¿qué les hicieron? Romper las piernas, que es lo que mandaba el protocolo. O sea, siguieron estrictamente el protocolo romano de crucifixión. O sea, esto es una garantía, una justificación de que estaban haciendo lo correcto. Y cuando llegaron a Cristo, ¿qué pasó? Pero para garantizar que estaba muerto, le meto el pilum. ¿Vale? Esa fue la historia. Por eso le metieron el pilum, porque ya estaba muerto, asfixiado. Por eso, en el último respiro, se murió. ¿Bien? Vale, entonces, más o menos está en el espacio intercostillar entre la vértebra quinta y sexta, y eso lo que hizo fue reventar ese edema cardíaco que, desde el punto de vista médico forense, se sabe que se produce en situaciones de extremo sufrimiento. Bueno, aquí tenéis al Cristo de la parroquia, y aquí tenéis los pies, en negativo para que se vea un poquito mejor. Entonces el Cristo está mirando hacia arriba y esto sería visto desde abajo. ¿Cuál es el pie derecho? El de la derecha. Y el izquierdo, el de la izquierda, de aquí. ¿Vale? Este de aquí. ¿Vale? Entonces fijaros, este se ve muy bien. Pensad que está en una sábana, estirado, y aún están, cuando os acostáis para dormir, ponéis los pies como de bailarina. Este está casi como de bailarina y ligeramente girado hacia adentro. Y el otro está también como de bailarina. Se ve el talón con mucha sangre también y es como que desaparece en la profundidad. ¿Lo veis? El pie que estuvo clavado directamente en la cruz fue el derecho y el otro encima, el izquierdo, sobre él. Por lo tanto, si veis algún Cristo con los pies cruzados, no es sindónico. Si veis con los pies separados, no es sindónico. ¿Sí? ¿Y este sería sindónico? Están al revés, ¿vale? Están al revés. Es decir, en este caso, el Cristo que tenemos nosotros está al revés. Y las manos tampoco son el sitio. Es un artista que quiera representar con toda fidelidad y con todo fervor y con todo... Mete estas picias. Ahora no pasa nada, pues seguir rezándole con todo el fervor del mundo, que sirve igual, pero que no es sindónico, no sigue los patrones de la Sábana Santa. Bien, en cuanto al pie, el pie se puede desgarrar por el peso del reo.
No, porque no estás colgando de los pies, te apoyas en los pies. Por lo tanto, en el pie lo que se hace es poner el clavo no en la muñeca, podríamos decir, del pie, sino en los metatarsos, porque tú te apoyas sobre el pie y ahí no hay posibilidad de desgarro. Por eso en la síndone aparece ahí el clavo. Con el mismo clavo atravesaron los dos pies. ¿Sí? Bien, los movimientos para evitar la asfixia, pues ese desplome de posición baja, que está colgando de los clavos, se pone erecto en posición alta apoyándose sobre los pies y posiblemente estirando de las muñecas. Pero claro, en el momento en el que apoyas de las muñecas o giras o rotas un poco, se producen nuevas hemorragias, claro está. Bien, ahí tenéis las heridas y ahí tenéis también los distintos regueros de sangre. Bien, se han contado las distintas oscilaciones que aparece ese reguero de sangre y aproximadamente aparecen unas 7, que coinciden con las 7 palabras de Cristo. Si yo estoy asfixiándome, colgado, ¿puedo hablar? ¿Cuándo hablaría? Cuando me incorporo. Tengo sed. Ahí tienes a tu madre. En las 7 palabras de Cristo. Coinciden con los 7 regueros. Cambio de dirección de los 7 regueros. ¿Sí? Y coincidiría en el momento en el que se incorporaba sobre los pies. 3 horas así. Si a los 20 minutos, media hora de estar colgados cuando te asfixias, pues obviamente también te puedes asfixiar. Tendrías unos 7 episodios de 20 minutos en esas 3 horas, más o menos. 20 minutos, media hora. Bien, pues nada, ahí tenéis los movimientos, os he dejado aquí la información. Yo creo que podríamos cortar aquí y dejamos ya el descuelgue, traslado y entierro para la semana que viene y ya nos metemos en otro tema, ¿no? Luego por ahora